Hola compañeros y maestras, nosotros somos el equipo número 6 del grupo de sexto B de Administración de Recursos Humanos. Hoy le vamos a presentar el tema PTU o reparto de utilidades y prima de riesgo de trabajo. Ok, comencemos con qué es el PTU. El PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades dentro de la empresa. Es uno de los derechos que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, que consiste principalmente en recibir parte de la ganancia que una empresa generó o un patrón por una actividad productiva específica o por sus servicios en el mercado. Se podría decir que el trabajador es remunerado porque su participación y labor han sido clave para que la empresa haya logrado esas ganancias. Y bueno, ahora hablaremos sobre los antecedentes de la PTU y los vamos a tocar por puntos. En México tenemos antecedentes desde la Asamblea Constituyente de 1857, donde Ignacio Ramírez, un liberal conocido de la época, hizo una defensa vehemente para que esta prestación formara parte del texto constitucional. El segundo antecedente en México se encuentra en la legislación del estado de Coahuila, que Gustavo Espinosa Mireles promulgó el 27 de octubre de 1916. Desde entonces quedó incluido el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. No fue hasta la Constitución de 1917 que quedó consignado en el artículo 123 que sea una comisión nacional la que fijará por municipio y estado el monto a repartir por concepto de utilidades. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1962, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, se publicaron las adiciones a la Ley Federal del Trabajo, consignando la PTU como hasta el día de hoy la conocemos. En 1963 se integra la primera Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, indicando una tasa de PTU a favor de los trabajadores del 20% de utilidades. En 1974 se dictó la segunda resolución para el reparto de utilidades, consignando una tasa del 8% a favor de los trabajadores. Y en 1985 se dicta la tercera resolución, estableciendo un 10% de participación de utilidades, tasa que se encuentra vigente hasta hoy en día. Utilidades, algunas leyes y artículos que lo regulan. El artículo 117 de la LFT consta de que todos los trabajadores participarán en el reparto de utilidades según el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de las utilidades de las empresas, que algunos de estos vienen siendo el sueldo y las horas laboradas. Otro de los artículos de la LFT sería el artículo número 118, que consta y dice que para determinar el porcentaje de la Comisión Nacional Investigadora y con ella las condiciones en general de la economía, que es básicamente para lo que se utiliza el artículo 118. Otro artículo también sería el artículo 132 de la LFT, que dice que deberán cumplir normas de trabajo aplicables para sus empresas o establecimientos, que es básicamente todo el reglamento al cual se les hace leer y firmar antes de ser contratado. En el artículo 183 de la LFT dice que los trabajadores de confianza no podrán ser parte de los sindicatos de los demás trabajadores. Esto debido a que son trabajadores de confianza, no se les permite ya que podrían haber malentendidos y no está permitido en sí. Conceptos claves del reparto de utilidades. Primer concepto. El reparto de utilidades a pagar corresponde al 10% de las utilidades de la empresa y debe repartirse entre los trabajadores que hayan estado vigentes en la empresa.
El 10% se trata de la obligación que tienen los patrones a repartir por las ganancias de la empresa durante el año. Otro concepto es, quien tiene derecho al reparto de utilidades son todos los trabajadores de la empresa, excepto directores administrativos y gerentes generales, etc. Otro concepto es, la fecha límite de entrega es el 30 de mayo, personas morales, y el 29 de junio, personas físicas. Persona física es cualquiera que lleva a cabo una actividad económica, ya sea como empleado que preste sus servicios. Otro concepto es, ¿qué pasa si un trabajador no cobra sus utilidades? Pues de no hacerlo, conlleva multa a los patrones que van de los 50 a 5,000 salarios mínimos vigentes, según señala la Ley Federal del Trabajo. Debe considerarse como parte del reparto. La cantidad de efectivo que reciba cada trabajador de manera diaria es la base del reparto. No se consideran parte de él las gratificaciones, percepciones o sumas que recibe el trabajador por conceptos de trabajo extraordinarios. O sea variable, se tomará como salario diario el promedio correspondiente al total recibido durante el año. También el trabajo o destajo del promedio correspondiente al total percibido en un mes. A los trabajadores de confianza se tomará como salario tope de reparto de utilidades, el restante suma el 20% del salario del trabajador. El PTU se separa en dos secciones. La primera es por días trabajados. En este apartado se muestra una tabla con 4 columnas. La primera es por nuestro número de trabajadores, la segunda es por números de días trabajados, la tercera es por factor y la cuarta es por PTU a repartir de forma individual. En este ejemplo tenemos solo 3 trabajadores, así que nuestros días de trabajadores de forma individual nos da un total de 945. Pero ¿cómo se determinó esto? Nuestro primer trabajador se establece que trabajó 365 días, o sea, el 100%. Nuestro segundo trabajador solo completó 280 días, que es aproximadamente el 76%. Y nuestro último trabajador cumplió solo con 300 días, donde es el 82%. Para determinar un total, lo único que se necesita hacer es sumar todos los días establecidos de los trabajadores para sacar este 945. Ahora, para sacar el factor. En la parte superior se establece que nuestra utilidad fiscal es de 456,000. ¿Qué va a pasar con este 456,000? Esto se va a multiplicar por el 10%, que es lo que le corresponde al PTU según la ley. Esto nos da un total de 45,600. Ahora, ese 45,600 lo que va a pasar es que se va a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Una parte se va a los días trabajados y otra parte es por monto de salarios. Esto nos da un total de 22,800. Ahora, ese 22,800 se va a dividir entre los 945, donde nos da un total de 24,16698, donde este se anotará de forma individual en cada una de las columnas de cada trabajador, de forma igualitaria. Entonces, por eso corresponde a la columna de factor ese 24,12698 de forma continua, o sea, todos los trabajadores tienen lo mismo. Ahora, ¿cómo sacamos el PTU a repartir? Es muy sencillo. Simplemente vamos a multiplicar nuestros días laborados de forma individual de cada trabajador por el factor. O sea, en el primer caso del primer trabajador, se sacan los 365 por el 24,1269,8. Esto nos da un total de 8,806,35. En nuestro segundo trabajador es de 280 por 24,1269,8, donde nos da un total de 6,755,56. En el caso de nuestro último trabajador, que solo trabajó 300 días, se le va a multiplicar estos 300 por el 24,1269,8, donde nos da un total de 7,238,10. Si se dan cuenta, estos son los dígitos que se colocan en el factor a repartir de forma individual. Pero también podemos sacar el PTU a repartir de forma general, donde en este caso es de 22,800. Si se dan cuenta, es lo que sacamos de nuestro
nuestra multiplicación de factor de fiscal. ¿Cómo sabemos si está bien? Tiene que coincidir los resultados. Una vez realizado este paso, ya tenemos el resultado a repartir por los días trabajados. La segunda parte de cómo calcular el PTU. El PTU se separa la siguiente parte por sueldo. La anterior fue por días trabajados. Para sacar por sueldo se presenta una tabla de igual manera que lo anterior, donde la primera columna representa nuestro número de trabajadores, donde ya se estableció que solo fueron 3. La segunda, que fue SD, que es sueldo diario. La tercera es por número de días trabajados, donde también de igual manera se estableció. Y la tercera es por sueldo anual. Es muy sencillo sacar el sueldo anual, miren. Simplemente se va a multiplicar el sueldo diario por nuestro número de días trabajados. Como ejemplo, tenemos, por decir, al trabajador número 1. Su sueldo diario es de 650. Él trabajó los 365 días, entonces su monto es de 237.250. De igual manera se realiza con los demás, es una simple multiplicación que se multiplica sueldo con días trabajados. Esto como total nos da en los 3 trabajadores, nos da 615.450. Ahora, en este apartado al lado derecho se muestra una pequeña etiqueta de color morado lila, donde nos especifica que esos 2.280, que fue lo que sacamos de la tabla anterior de PTU a repartir, se va a dividir entre esos 615.450, donde nos da un valor a 0.0375. En esta tabla vamos a utilizar el último resultado que salió de la división, que es el 0.03705, que este es igual al factor número 2. Para esto vamos a determinar días laborados. Vamos a hacer una multiplicación con el factor 2, multiplicándolo con el número de sueldo de cada trabajador. Teniendo esto, los resultados se suman y se tiene un total de 22.800. Como último, simplemente se va a recolectar la información y se va a colocar en una tabla, donde en esta tabla el primer apartado es número de trabajador y los sueldos que se obtienen junto con el factor 1 con el factor 2. Pero para sacar el total, simplemente los dos factores que se utilizaron se van a sumar. Como otro ejemplo más claro, tenemos el siguiente. Supongamos que un trabajador tiene un sueldo diario de 500 pesos y una empresa tiene una utilidad fiscal de 1.000.000. ¿Qué se tiene que hacer? Lo siguiente. Ese 1.000.000 de pesos se le va a multiplicar el 10, que fue lo que se explicó de la ley pasada. Esto nos da como resultado 100.000 pesos. Estos 100.000 pesos se tienen que dividir en dos factores, donde nos da un resultado de 500.000. Estos 500.000 se tiene que dividir entre 1.000, porque entre 1.000 es el resultado de las horas de todos los trabajadores. Esto nos da igual a 50. Ahora, de forma individual del trabajador que tenía como precio base de sueldo, que fue de 250 días trabajados, únicamente de ese trabajador, nos da resultado 12.500, donde es el PTU de ese solo trabajador, de forma individual. La prima de riesgo de trabajo es un factor para determinar ciertos apartados de las cuotas patronales ante el IMSS, como prevención que los patrones deben de tener ante cualquier posible accidente o durante la realización de las labores de los colaboradores.
En México se abrieron el camino de las leyes protectoras sobre riesgo de trabajo. La Ley de Accidentes de Trabajo, expedida en 30 de abril de 1904 por el gobernador del Estado de México, Vicente Villada. Y en 1906 se promulgó en Nuevo León la Ley sobre Accidentes de Trabajo. En este ordenamiento se imponía al patrón la obligación de indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieron. Sin embargo, hasta con la Constitución de 1917 y con las sucesivas leyes federales del trabajo, la protección en materia de riesgos encontró una base sólida para su existencia. PTU, prima de riesgo, en este caso sería prima de riesgo y algunas leyes que regulan lo que es la prima de riesgo en la ley del Seguro Social. En el artículo 72 habla sobre que las empresas con menos de 10 trabajadores podrán presentar en su declaración anual correspondiente a cubrir la prima media que les corresponda, conforme al reglamento, como lo dice el artículo 73. El artículo 73, como lo dice que los trabajadores que no están obligados a prestar sus servicios en sus horarios de descanso correspondientes, y si esto llegase a suceder, se pagará su salario habitual más un salario doble. La prima de riesgo de trabajo se obtiene cuando el patrón se da de alta ante el IMSS o cuando cambia de actividad. Después de identificar a cuál prima de riesgo debe de cotizar, esto va a depender de la industria en la que opere. Ya que se conoce el porcentaje de la prima media, la empresa cotizará de acuerdo a este durante el primer ejercicio de actividades. A partir de allí, cada año habrá una revisión de su siniestridad, la cual dependerá completamente de las incapacidades que hayan sido determinadas como riesgo de trabajo. Se determinará la prima conforme al periodo y en el plazo señalado en el reglamento, que es de un año completo. Esta evaluación determinará si la prima aumenta o disminuye. Actualmente la tabla se define así. Se define por 5 clases: la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. La clase 1 tiene un riesgo de trabajo mínimo, la clase 2 un riesgo de trabajo bajo, la clase 3 un riesgo medio, la clase 4 un riesgo alto y la clase 5 ya tiene un riesgo de trabajo máximo. Unos ejemplos de la tabla es que en la clase 1 se pueden encontrar los trabajadores en agricultura y compraventa. En la clase 2 se pueden encontrar los que son de caza, confección de vestido. En la clase 3 se pueden encontrar los de agricultura y ganadería. En la clase 4 los de extracción de petróleo, fabricación de vidrios. En este ya presenta un riesgo de trabajo alto, ya que se expone mucho riesgo de salud. En la clase 5 se pueden encontrar los de extracción de minerales y producción de azúcar. Es un riesgo de trabajo máximo. Conceptos claves de la prima de riesgo. La prima de riesgo de trabajo se presenta durante el mes de febrero y como límite es el 28 de ese mes. Algunos patrones deben presentar la declaración anual de riesgo de trabajo. Otro concepto es: ninguna empresa podrá cotizar con una prima menor de 0.50% ni mayor al 15%. Para el cálculo se deben de tomar en cuenta los riesgos concluidos de trabajo del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Otro concepto es: en caso de que el alta de la empresa haya sido después del 1 de enero o que se haya dado un cambio de actividad, tampoco se presenta la declaración. Sería hasta que el patrón cumpla con el año para que se le pueda aplicar la prima de riesgo correspondiente. Otro concepto es: hay algunos patrones que no tienen la obligación de presentar esta declaración debido a ciertas circunstancias. Se puede evitar la declaración cuando la prima es la mínima a 0.50
y si durante el último periodo no hubo ningún accidente o enfermedad de trabajo. Cálculo de la prima de riesgo. A continuación diré lo que significa cada letra. S. Total de días subsidiados por la incapacidad temporal. B. 28 años que equivalen al tiempo de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal. Y suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. D. Número de disfunciones. F. 2.3, que es el factor de la prima. N. Número de los trabajadores promedio expuestos al riesgo. Y por último, M. 0.005, que es la prima de riesgo. A continuación se les mostrará un ejemplo de cómo llevar a cabo este procedimiento. De esta parte tenemos los datos, donde es S, que equivale a 15 días, V a 28 años, I, que son 20 incapacidades, D, que son 0 defunciones, F, que es 23, que si se multiplica por 10 nos da igual a 2.3, N, que son 100 trabajadores, y M, que es 0.0050, que es la prima mínima. De este lado se tiene la fórmula, donde se tiene que solucionar solamente sustituyendo todos los datos que vienen aquí, las letras, por lo que ya se vienen de este lado. Y se hace así. Es PR igual a paréntesis, paréntesis pequeño, S, que en este caso son 15 días, dividiéndolo entre 365 días que son del año. Se cierra paréntesis, más V, que en este caso son 28 años, donde este está multiplicando al siguiente paréntesis. Y, que es 20, más D, que es 0. Se cierra paréntesis, donde esto está multiplicando por el siguiente paréntesis, donde F es igual a 2.3 dividido entre N, que son los trabajadores, que son 100. Se cierra paréntesis, y esto está sumando con M, que es 0.0050. Una vez ya sustituido todos los pasos, simplemente se van a hacer las multiplicaciones dentro de paréntesis. Esto es igual a, en el primer paréntesis nos da 0.041, sigue estando en paréntesis, más el 28 que estaba multiplicando. Multiplicándolo por el 0.2 que sale de esta parte. Ahora se cierra paréntesis y el resultado, esto se multiplica por 0.023, que es el resultado de esta parte. Y por último, simplemente se suma el 0.0050. Una vez hecho esto, ahora vamos a reducir lo que está en paréntesis, donde esto es igual a, la primera multiplicación da 20.041, que es la multiplicación entre estos dos dígitos. Ahora esto se va a multiplicar por el 0.2. Se cierra paréntesis y simplemente sacamos la suma entre este dígito con este y nos da igual a 0.028, donde esto se está multiplicando. Ahora sacamos el resultado que está entre paréntesis y lo multiplicamos por el 0.028, donde esto es igual a 5.6082, donde se está multiplicando por el 0.028. Como último paso sacamos la multiplicación entre ambos dígitos y nos da igual a 0.1570. Y ese es el resultado.